¿Qué tal amigos? Vamos a abordar el tema de los fondos que existen para las causas sociales. Vamos a ir avanzando de acuerdo al temario, vamos a mostrarles distintos fondos a los que ustedes pueden acceder de tal forma que puedan tener recursos para implementar sus proyectos sociales. También vamos a ver algunos elementos fundamentales para poder saber cuáles son algunas estrategias que ustedes deberán tomar en cuenta para poder fondear recursos por medios propios. Aunque se ha comentado recientemente que no existirán recursos a través del gobierno federal para asociaciones civiles, existen otros medios y otras alternativas con los cuales nosotros podamos generar los recursos. Menos del 10% de las asociaciones civiles en México recibían recursos gubernamentales y pues realmente los recursos que brindaba el gobierno federal a través de convocatorias y a través de reglas de operación específicas para asociaciones civiles eran recursos pues limitados, ¿no? Pequeños, 200, 250 mil, 300 y en algunas ocasiones 400, 500 mil pesos, pero eran para organizaciones que ya tuvieran mucho tiempo de haberse constituido y regularmente pues siempre eran las mismas las que participaban ahí. Otro punto que hay que resaltar es que para poder acceder a los recursos pues era un proceso sumamente complicado, complejo y existían muchos filtros para poder acceder a ellos y una vez pasados todos los filtros, haber cumplido con todos los requisitos legales y sociales y la parte técnica del proyecto, haber sacado las mejores calificaciones, eso no garantizaba que fueras a acceder al recurso, sino que el recurso se iba otorgando de acuerdo a la suficiencia presupuestal de la dependencia o del programa, en fin. Entonces era muy difícil poder ser acreedor a esto, tenías que tomar una serie de consideraciones que lo hacía posible, como ser de los primeros en entregar el proyecto, cumplir con toda la documentación legal, un buen proyecto, una buena calificación del proyecto técnico y después de pasar esto, entonces ya podrían determinar cuáles eran los proyectos que tenían las más altas calificaciones y de esos proyectos solo uno de cada 3 proyectos era aprobado para poder recibir financiamiento. Pero bueno, vamos a iniciar viendo qué otras alternativas existen, ¿no? A nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal, a nivel incluso internacional, se pueden encontrar recursos para causas sociales, ¿no? Hay dos tipos de programas o dos tipos de formas de acceder a los recursos de estas instituciones o de estos niveles de gobierno, ¿no? Los programas que son directos y que van directamente del gobierno al beneficiario y los programas indirectos, ¿no? Donde existe un segundo o un tercer actor, en este caso puede ser un nivel de gobierno, puede ser una empresa o puede ser una misma organización que puede actuar como intermediario para que esos recursos lleguen a sus beneficiarios finales. En los congresos estatales o en los gobiernos estatales o incluso en los consejos municipales se pueden encontrar recursos para poder acceder a proyectos y a programas que tengan estos niveles de gobierno. De la misma manera, las asociaciones civiles pueden presentar iniciativas ciudadanas, proyectos especiales con el gobierno municipal o con el gobierno estatal, para que puedan implementar algunas acciones o desarrollar algún proyecto. Cabe recalcar que hay a veces colonias o hay a veces zonas en la ciudad o en las comunidades alejadas en donde el gobierno pues es difícil que entre por inseguridad, por cuestiones políticas, por cuestiones sociales y ahí es donde entran muchas veces las asociaciones civiles. Entonces es importante considerar que las asociaciones juegan un papel fundamental en el desarrollo y recuperación del tejido social de las comunidades y para ello hay que utilizar estas bondades y estas características de las asociaciones civiles para poder implementar proyectos en estas áreas. En gobierno federal, en Indesol, en Seguro Popular, anteriormente existían convocatorias específicas dirigidas a cierto tipo de proyectos y programas, ahora se ha mencionado que no existen. Vamos a esperar las reglas porque están saliendo y están saliendo reglas de operación para poder aterrizar recursos, ya sea directamente con beneficiarios, personas físicas, o pueden bajarse a través de organizaciones como sociedades cooperativas, como sociedades de producción rural, como organizaciones comunitarias o indígenas
que al final de cuentas pues son organizaciones de personas. Cuando se juntan más de dos personas para poder implementar un proyecto, pues ya estamos hablando de una organización, quizás no sea una asociación civil, pero sí una organización que puede aterrizar los recursos, y la asociación civil puede participar como asesora o como coordinadora de los esfuerzos de estos grupos comunitarios. Eh, los institutos de asistencia social, tanto públicos como privados, son otra fuente de financiamiento, u organizaciones empresariales también pueden ser fuentes de financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil. En estados del norte, como en Chihuahua, por ejemplo, existe la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que apoya y financia programas de asociaciones civiles de todo el estado. Claro, hay que cumplir ciertas reglas, hay que cumplir ciertos requisitos, hay que presentar proyectos de interés general en el estado para poder acceder a estos financiamientos. Otra forma de poder acceder a los recursos para proyectos sociales son aquellos brindados por la iniciativa privada. La iniciativa privada puede donar parte de sus utilidades a causas sociales, y los beneficiarios de estos recursos son asociaciones civiles que posteriormente desarrollarán proyectos en beneficio de la comunidad. En este caso, las empresas privadas regularmente son las más grandes, pero las medianas, las pequeñas, todas pueden donar recursos, ya sea esporádicamente o ya sea anualmente, a través de un programa que tengan ellos para definir a qué tipo de organizaciones o qué tipo de proyectos van a apoyar. Pero las empresas privadas tienen fondos para proyectos sociales, que ya les mostraré más adelante. Los clubes de servicio, rotarios, clubes de asistencia social, voluntarios, pueden donar recursos o pueden canalizar recursos a asociaciones civiles locales para poder desarrollar proyectos en beneficio de la comunidad, como la Cruz Roja, la Fundación Majoca, la Fundación Merced, la Fundación Carlos Slim, la Fundación Azteca, Televisa. Hay muchas fundaciones a nivel nacional que pueden brindar apoyo a las asociaciones civiles. Y otra forma de poder acceder a recursos es a través de las embajadas que se encuentran establecidas en México. Algunas embajadas ya tienen ciertos programas enfocados a financiar proyectos sociales. El gobierno de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, España, Japón, tienen sus fondos especiales en sus agencias de cooperación internacional o a través de sus embajadas, que abren cada año y que presentan ante las organizaciones de la sociedad civil en el país para desarrollar actividades encaminadas a mejorar el desarrollo social. Y todas estas que les he mencionado, pues van a seguir existiendo, siguen existiendo, independientemente si el gobierno federal ha cambiado un poco las reglas de operación de sus programas. Bueno, después de esto vamos a analizar algunos fondos. ¿Cómo pedimos recursos a la iniciativa privada? ¿Cómo pedimos recursos a los posibles donantes, a las empresas, a las personas físicas, a la gente que quiera donar para nuestra causa social? Bueno, primero hay que conocer a quién le vamos a presentar el proyecto, conocer el prospecto, qué tipo de persona, de organización, de empresa es, conocer quién es el donante, quién va a dar el dinero, de dónde viene, por qué lo está dando, por qué le interesa apoyar tu causa social. Esto nos va a permitir conocer, bueno, quién va a dar ese dinero, el origen de los recursos, también saber sus intereses, sus objetivos y por qué está donando. Y bueno, esto nos va a permitir lograr sinergia, empatía con nuestra causa social. Es importante buscar que la gente o que los prospectos a donar para nuestra causa social tengan empatía, que tengan causas o motivos por los cuales donar, que tengan que ver más allá del dinero, ¿no? Sino que nuestra causa les llene, simpaticen con ella, hagan clic con sus intereses, con sus pasiones, con sus sentimientos. Y esto pues va a fomentar que las personas se animen a donar para nuestras causas. Entonces es importante estar atentos aquí, compañeros, porque
la idea es que se pueda fomentar eh, la empatía y la responsabilidad y la labor social en la comunidad, siempre con el apoyo de otras personas. Bueno, vamos a identificar el punto 3, que es detectar cuáles son las necesidades de la organización, ¿no? En alguna ocasión comentaban, bueno, ¿quieren recursos? ¿Para qué recursos? Pues para, no sé, quiero saber dónde hay más recursos. Bueno, no, es al revés. Primero hay que conocer cuáles son nuestras necesidades, o si vamos a implementar un proyecto en específico, o si vamos a desarrollar algún tipo de apoyo a la comunidad. Con base en eso, pues ya determinaremos las acciones, los alcances de nuestro proyecto y el monto que se requiere para poder determinar cuáles son las estrategias que vamos a seguir para conseguir esos fondos. Después vendrá la planeación de las actividades. Vamos a ver cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo para poder conseguir el recurso, tanto las acciones como los tiempos y los momentos que necesitamos para desarrollar esas acciones para conseguir el recurso. Posteriormente, es importante tener un proyecto. Si no tenemos un proyecto, no vamos a poder determinar cuáles son las acciones específicas, si necesitamos brindar capacitaciones o construir algún edificio para beneficio de nuestra organización o equipar con un equipo, computadoras, nuestras oficinas, imprimir material para nuestro proyecto, impartir desayunos escolares, un sinfín, un sinfín de cosas que se pueden hacer. Pero primero necesitamos desarrollar ese proyecto y tenerlo en mano, porque así será más fácil poder determinar cuáles son los conceptos y las cantidades que se requieren para desarrollar nuestros proyectos. Después de ello, es importante identificar cuáles son las potenciales fuentes de financiamiento de nuestro proyecto, tanto a nivel local, nacional, internacional, y a partir de ahí poder nosotros hacer un estudio de las fechas de apertura, de cierre de las convocatorias, los procesos, las reglas, los requisitos que nos van a solicitar. Por ello es importante hacer este análisis a conciencia, con suficiente tiempo, y poder determinar las fuentes de financiamiento con estas características que ya les menciono. Ahora, vamos a pasar a la última parte tiene que ver un poco con la transparencia y la rendición de cuentas. Los donantes regularmente donan a aquellas organizaciones que tienen la capacidad de desarrollar correctamente los proyectos. Esa es una característica. La otra tiene que ver con a qué tipo de población se llegó y si realmente esta población obtuvo el apoyo necesario, y también es importante que el donante conozca en qué se utilizó sus recursos donados, la cobertura, los beneficios que tuvieron estas donaciones. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todos estos elementos, y estos los vamos a ver un poco en la parte de transparencia y rendición de cuentas, y lo vamos a ver en la elaboración de un proyecto social, donde viene una parte específica donde menciona cuáles son los elementos que hay que mostrar o documentar para que conozcamos que efectivamente el proyecto fue diseñado y ejecutado de la manera correcta. Bien, es importante nombrar responsables por acción.
siempre es importante que tengamos un equipo de voluntarios que tengan responsabilidades y miembros del equipo administrativo de nuestra organización para poder determinar quién va a ser el responsable de cada una de las acciones. Hay que calendarizar nuestras metas, hay que ponerle fecha, hay que conocer cuáles son esas fechas y hay que cumplir nuestros objetivos. Hay que considerar metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo para que así podamos nosotros ir evaluando si nuestros objetivos se están cumpliendo. Después viene la parte de informar a la comunidad. No basta con dar a conocer a los donantes el resultado de sus donaciones, no basta con evaluar internamente cuáles son estos beneficios de nuestra organización, ¿sí? No basta con esta parte, sino que es importante que la población conozca los beneficios, ¿sí? Entonces, es importante tomar todos estos cuentos, es importante tomar todos estos elementos, perdón, es importante conocer todos estos principios internos para poder llevar nuestro proyecto a un buen fin. Ahora vamos a tomar la parte de los fondos nacionales, privados e internacionales para poder acceder a los fondos privados nacionales, ¿no? Es importante contar con un departamento de procuración que se encargue de generar los elementos que nosotros hemos mencionado en el punto anterior. Para ello será necesario nombrar a las personas más idóneas, más capacitadas, que tengan que diseñar y ejecutar diversas estrategias de procuración de fondos. Para ello necesitamos hacer ya sea un análisis de qué tipo de perfiles son los que vamos a requerir para nuestra organización y a partir de ello determinar las necesidades que tengamos en relación a quiénes van a ser las personas que van a pertenecer al universo de oportunidades que existen en este sentido. Vamos a pasar aquí a la parte de los fondos rápidos o cuáles son los elementos que ya mencionamos anteriormente, pero que debemos tomar en cuenta para poder acceder a este tipo de fondos. Se les recomienda que cuando hagan ustedes la constitución de su organización puedan ustedes tomar en cuenta que para poder acceder a convocatorias, que puedan acceder a fondos, necesitamos nosotros necesariamente contar con nuestra acta constitutiva, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos nosotros tener nuestra firma electrónica avanzada, nuestra fiel, y importante también darnos de alta en el registro de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, contar con nuestra firma fiscal, darnos de alta y poder ingresar a este sistema de registro del INDESOL y poder contar con la capacidad y la facultad que te brinda la Secretaría de Hacienda para poder emitir recibos deducibles de impuestos. Es importante, como lo mencionábamos hace rato,
contar con un equipo especial de, de procuración de fondos. Un equipo especializado, un equipo que pueda en un momento dado generar las alianzas, las estrategias para poder acceder a este tipo de apoyos. Para poder impactar a nuestros posibles donantes necesitamos contar con una estrategia de comunicación, de mercadotecnia, que ayude a generar confianza a posibles personas o donantes que quieran en un momento dado aportar para nuestra causa social. Necesitamos contar con un video institucional, un sitio web, con un sistema de donativos. Ya existen diferentes formas de poder establecer un botón en nuestra página web donde los donantes puedan hacer sus aportaciones, el sistema de transparencia, de rendición de cuentas, de informar a la comunidad en qué se gastan los recursos. Todo esto es muy necesario y a la vez nos va a ayudar a nosotros como asociación civil a mostrarnos como profesionales en el tema y mostrarnos ante la sociedad como una organización que invierte adecuadamente sus recursos. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos para poder acceder a los recursos que nos brindan diferentes mecanismos que ya les mencioné y les iré mencionando en este módulo. En el Centro Mexicano de la Filantropía se puede obtener un certificado de transparencia e institucionalidad para las organizaciones de la sociedad civil. Te pueden vincular con empresas que te facilitan recursos. Son esas famosas empresas que son empresas socialmente responsables, que cuentan con esta certificación que creó el Centro Mexicano de la Filantropía. Aquí podremos encontrar diferentes fuentes de financiamiento para nuestro proyecto social. Podemos encontrar algunas bases de datos de algunas organizaciones o algunas fundaciones que se encargan de donar, que se encargan de apoyar nuestras iniciativas. Y en este caso podemos mencionar a la Fundación Majoca, aquí viene su página web, a la Fundación o a la página Fondos a la Vista y al CEMEFI que les mencionaba. Aquí te muestra una serie de convocatorias privadas, públicas, nacionales, internacionales, en especie, en efectivo, asesoría, software, dependiendo del tipo de recurso al que nosotros podamos acceder. La CEMEFI te pone a disposición de las organizaciones una base de datos pública y a la vez ellos tienen una membresía donde se pueden acceder a otras bases de datos y te pueden poner en contacto con empresas socialmente responsables que donan, que apoyan causas sociales. Esa es la página de la Fundación Majoca. Tiene 20 años de haber funcionado y bueno, tienen aliados, tienen alianzas como el Banco Interamericano de Desarrollo, universidades, empresas, tienen formas de poder bajar recursos, por ejemplo aquí catálogos, convocatorias, ahí pueden ustedes revisar convocatorias propias o convocatorias de otros organismos y de otras instituciones. Aquí está descargando un catálogo, ya les voy a mostrar para que ustedes lo conozcan y puedan crear las estrategias. Por ejemplo, qué tipo de organizaciones: Actinver, UNPA, el Gobierno de México, Scotiabank, Walmart, Indesol,
Motorola, Monte de Piedad, Fundación Mafre, Gobierno del Estado de Chihuahua, eh, Veracruz. Estas, por ejemplo, son estatales, ¿no? Que tienen que ver con el Centro Mexicano de la Filantropía. Vamos a encontrar que se tiene una importante base de datos de diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de apoyos para proyectos que ustedes pues requieren conocer. Aquí están, miren, convocatorias internacionales. En total tenemos 17, abiertas de forma permanente en la mayoría. Convocatorias privadas, mexicanas, apoyo económico, apoyo en especie, FEMSA, Grupo México, Actinver, Walmart, Fundación Asir, apoyo en especie, convocatorias de gobierno, premios y reconocimientos que otorgan algunas instituciones. ¿Sí? Aquí hay más convocatorias internacionales que revisamos. Y bueno, aquí vienen bases de datos, convocatorias, directorio de instituciones filantrópicas en México, donde ustedes pueden explorar en la página de la CEMEFI, que es una organización que tiene 30 años de haberse fundado, donde ustedes pueden buscar aquí posibles donantes, ingresar los datos de su organización, van a buscar otras organizaciones u otros donantes u otras empresas que si son forman parte de la CEMEFI, si están autorizados para dar recibos deducibles, si cuentan con indicadores, si cuentan con CLUNY y diferentes áreas en las que ustedes pueden buscar por tipo de organización, ¿no? Arte, cultura, asistencia social, atención a desastres, deporte, recreación, derechos humanos, derechos sociales, educación, filantropía, voluntariado, investigación, medio ambiente, salud. Entonces es muy amplio. Esto es sin contar con un registro y una membresía. Si ustedes se quieren dar de alta y tener su membresía de CEMEFI, pues aquí se pueden registrar, ¿no? Pueden ustedes buscar por tipo de organización y darse de alta, comprar la membresía con ellos y entrar en su sistema de bases de datos de fondos a nivel nacional e internacional. Bueno, pasamos a varias páginas. Aquí está la página de corresponsabilidad, que pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo Social de Gobierno, donde se publican una serie de apoyos para las organizaciones de la sociedad civil, el Centro Mexicano de la Filantropía, que lo acabamos de revisar y donde ya vimos que hay una serie de apoyos y de convocatorias para organizaciones de la sociedad civil. Aquí está entrando en la página del Indesol, revisando algunos apoyos que existen para asociaciones civiles y vamos a ir explorando, vamos a ir haciendo esta labor de búsqueda hasta encontrar los tipos de apoyo que existen para las organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí? Esta es la página del Indesol, donde van a encontrar pues si se van a registrar en la CLUNY, si van a participar en la convocatoria anual de alguna empresa, el modelo de estatutos sociales que ya hemos ido revisando, convocatorias de gobiernos estatales o los apoyos del gobierno federal, ¿no? Reglas de operación de algunos programas federales que operan de manera directa, pero que pueden ustedes trabajar en forma coordinada con el Indesol. Recuerden que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sí, es uno de los programas insignia de este gobierno, puede también ser útil para brindar apoyos a los jóvenes que se puedan capacitar durante un año en las empresas, en el gobierno o en las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, el gobierno, las ACES, las asociaciones civiles, pueden inscribirse en este programa y solicitar becarios que puedan
participar en él. Entonces, esta es una forma en que pueden participar las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno federal. Ahora, pasamos a esta parte que tiene que ver con los apoyos que pueden obtenerse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde publican continuamente información relacionada con organismos de la sociedad civil en México y con apoyos de gobiernos extranjeros. Es decir, aquí podemos encontrar nosotros formas de poder vincularnos entre organizaciones de la sociedad civil, y vamos a encontrar también aquí mencionan que no abre, pero la idea es poder explorar, ¿no? Acciones. Está la Amexit, está la Fundación Majoca, que tiene un catálogo de programas que hemos mencionado ya. Vamos a encontrar también un directorio de embajadas, agencias de cooperación internacional, organizaciones de mexicanos que se encuentran en el exterior, asociaciones de mexicanos que se encuentran en el exterior. También existen fuera de nuestro país, y también un poco de información sobre herencias y donaciones que se pueden obtener para ONGs en México. Aquí mostramos algunas alternativas para poder obtener recursos privados, con Fundación Walmart, con el Monte de Piedad, con Fundación Asir, con Farmacias del Ahorro, con la red de asociaciones y fundaciones empresariales, con la fundación del Dr. Sid, del Dr. Simi, con la fundación del Dr. Simi, con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Son fuentes privadas y alternativas de financiamiento de proyectos para asociaciones civiles enfocadas a causas sociales. Y bueno, aquí encontramos diferentes formas de financiamiento. Hemos explorado ya la página de la CEMEFI. Encontramos aquí diferentes formas de financiamiento a través del crowdfunding, que es un tema que mencionamos en este curso. Fundaciones para proyectos de cooperación internacional, o para becas educativas, para proyectos sociales de diferentes fundaciones, de la Coparmex, de la Fundación de las Farmacias del Ahorro, de proyectos para niños, de fundaciones internacionales, más fondos nacionales, más fondos internacionales. Aquí los podemos encontrar, aquí vienen sus links. Podemos encontrar más fondos y becas, diferentes tipos de becas para estudiar la preparatoria, la carrera, la universidad, la maestría, el doctorado. Aquí vienen diferentes tipos de becas. Ahí existen un número alto de apoyos para poder acceder a este tipo de programas de movilidad estudiantil y de ayuda en el extranjero. Hay otras fundaciones, Fundación Harvard en México, el Club Rotario, Asociación Latinoamericana de Rusia, la Embajada de Japón en México, el Instituto Italiano de Cultura, estudiar en Alberta, Canadá, Impulso Jalisco, diferentes formas para poder acceder a recursos, apoyos, becas internacionales. Y bueno, las plataformas digitales o el famoso crowdfunding es la famosa cooperacha que nosotros hacemos, ¿no? Para apoyar a alguien, para financiar un proyecto social, para apoyar una causa social de salud, de medio ambiente, desastres naturales, arte, cultura, deporte, una causa social totalmente. Y es el fondeo colectivo, y ahora se estila hacerlo en plataformas digitales, en internet. En español quiere decir micromecenazgo, en inglés es crowdfunding.
Y la idea es que tú puedas fondear proyectos sociales o proyectos artísticos, proyectos culturales, proyectos creativos o proyectos de negocio, ¿no? Existen diferentes tipos de plataformas de crowdfunding en el mundo, ¿no? Es importante que para el caso de nuestros proyectos sociales podamos crear una idea, ¿no? Apoyemos a los niños triquis, definir el tiempo límite y el monto necesario. Se basa en establecer una meta económica, un tiempo necesario. En algunas plataformas, si no logras la meta, no recibes nada, y en otras plataformas el dinero sí que recibes es el que se te otorga. En unas plataformas, si no se logra la meta, se regresa el recurso a los donantes, y en otras pues no sucede esto, ¿no? Sino que sí se otorga, independientemente de cuál sea la meta, se otorga el recurso para la causa social. Regularmente las recompensas que dan los beneficiarios o los que organizan estas recaudaciones virtuales pues son cartas, son fotos, son materiales creados por la población beneficiada por esta cooperacha. Entonces las personas regularmente donan porque consideran, le dan a tu causa un alto valor, y este valor va más allá que el dinero, ¿no? No te lo dan gratis, obviamente, sino que tienes que mostrar que efectivamente ocupaste el dinero para la causa que tú solicitaste el apoyo. Una plataforma en México muy conocida es Donadora. Donadora es una página donde tú puedes registrar tus proyectos sociales, puedes establecer las metas, los montos de apoyo que tú quieres bajar, y yo les invito a explorarla para que conozcan cuáles son las diferentes opciones de financiamiento y cómo se puede fundar una causa social. En realidad es muy sencillo. Hay que crear una cuenta, como crear un correo, como crear una cuenta de Facebook, hay que introducir nuestros datos, y a partir de ahí, si quieres fundar un proyecto, pues eliges la opción de generar o crear un proyecto para poder fondearlo, ¿no? Es importante que nosotros exploremos esta plataforma de primera mano. Existen otras como Kickoff o como Indiegogo, o las que ya les mostramos en el directorio, donde ustedes pueden acceder a ellas, ¿no? Como mencionamos al principio, los fondos eh, públicos que existen a nivel nacional están sufriendo una transformación, una modificación, y por ello algunas convocatorias que anteriormente se emitían no se están emitiendo, y para ello el gobierno federal está buscando otras alternativas, ¿no? Sin embargo, el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos permite la deducibilidad de nuestros impuestos, que las asociaciones civiles puedan recibir donativos de la iniciativa privada o del extranjero, y que puedan deducir los impuestos. Para ello es importante que tomemos en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil reciben recursos del extranjero o reciben recursos de la sociedad civil, o en algunos casos de personas físicas que se dedican al trabajo empresarial, y pueden donar a las organizaciones de la sociedad civil que estén autorizadas como donatarias autorizadas ante el SAT. A nivel nacional, los programas que anteriormente manejaba el INDESOL, o que manejaba el DIF, o el mismo instituto que ahora es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, antes CDI, pues se han ido modificando, y habrá que conocer las nuevas reglas de operación para poder acceder a estos sitios
ya estos fondos. Diciembre, enero, febrero, marzo son los meses importantes para poder ingresar proyectos en las instituciones de gobierno. Existen otro tipo de fondos que son de la iniciativa privada, pero estos están enfocados un poquito más a los emprendimientos sociales o al escalamiento de nuevos emprendimientos. Regularmente son instituciones financieras o instituciones aceleradoras de negocios, organismos empresariales que brindan financiamiento para poder invertir en nuestros emprendimientos sociales. Ya en módulos anteriores hemos analizado un poco sobre el significado y el funcionamiento de estos, y para ellos también existen fondos de inversión de impacto o para emprendimientos de alto impacto que tengan beneficios para la comunidad, y existen organizaciones a nivel nacional e internacional que pueden otorgar recursos para estos proyectos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este módulo. Vamos a analizar en el siguiente diferentes estrategias para poder llevar a nuestra organización a un buen término.